Puede suceder que nosotros nos enfrentemos a contenidos del tipo ¿está usted de acuerdo o en contra con tal o cual respuesta de determinado candidato, con que determinado director técnico llame o no llame a este u otro jugador? Como si de pronto tuviésemos solamente dos opciones que marcar, ¿no? ¿Estás de acuerdo o estás en contra de este acto humano, ¿no? Digamos, una noticia, un acontecimiento, un hecho provocado por personas, no nos deja más postura que el estar de acuerdo o el estar en contra. Sin embargo, Umberto Eco plantea que no solo se trata de estar de acuerdo o de estar en contra, sino que hay como una gradualidad en las posiciones que podemos tener para con los hechos que hace la gente. Él habla de que estos hechos se pueden explicar, justificar, compartir y comprender. Entonces vemos que el abanico es un poco más amplio al momento de tomar determinada postura. Entonces mi idea es comentar brevemente cada uno de estos verbos, ¿no? Que si bien Umberto Eco escribe en italiano, somos latinos todos y más o menos podemos ecualizarnos por allí, ¿no? Primero, explicar, ¿no? Imagínense un caso de chuponeo, ¿no? Por poner un caso ficticio, ¿no? Un caso de chuponeo, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Se puede explicar el chuponeo? Sí se puede explicar el chuponeo, ¿no? Se puede explicar que hubo determinados cables, determinado edificio, determinadas personas con determinados intereses y ¡pum! Chuponeo, ¿no? Digamos, explicar consiste en tomar distancia de un determinado hecho y enumerar acto, 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 lo ocurrido. Eso es explicar. Justificar. Justificar es un poquito más complicado. Justificar es pararse desde una base que puede ser la democracia, el interés común, Occidente, el islamismo, el cristianismo, lo que fuere, y desde allí determinar si el acto humano es favorable o desfavorable, bueno o malo. Por ejemplo, desde un punto de vista de la democracia, el chuponeo es injustificable, o desde el punto de vista de los derechos humanos es injustificable la pena de muerte, ¿no? Entonces uno se para en una posición que vendría a ser como la columna desde la cual mira y determina y decide si esto es justificable o no es justificable. Diferente a explicar, ¿no? En explicar es yo me mantengo al margen y cual científico como que dissecar un sapo, ¿no? Partes, hechos, acontecimientos. En justificar necesito siempre esa base. Número 3, comprender. Comprender es un ejercicio que probablemente sea más difícil incluso que justificar. Comprender tendría que ser entender las verdaderas causas que llevaron a las personas a actuar de distinta forma. Por ejemplo, uno puede comprender que un alumno, un profesor, una persona, haya tomado una decisión equivocada, ya sea porque estaba apurado, porque tenía miedo, porque no tenía buenos amigos al lado. Estamos hablando de actos humanos, estamos hablando de entender por qué esta persona actúa así. Eso vendría a ser comprender. Pero comprender no significa compartir, que vendría a ser el último eslabón de estas categorizaciones que hace Umberto Eco. Compartir ya vendría a aterrizar en esto de si estoy de acuerdo o si estoy en contra. Entonces, una persona puede comprender la decisión de un director técnico de fútbol y no necesariamente compartirla, vale decir, no necesariamente estar de acuerdo. Por otro lado, puede también comprender por qué llamó o no llamó a este jugador y estar de acuerdo con él. Lo que quería proponer, un poco para ajustarme a los tiempos, es que las posiciones, las posturas de las personas para con los actos humanos quizá no deban reducirse al marca si estás de acuerdo o el marca si estás en contra, sino que hay un abanico mucho más amplio que puede permitir la participación, ya sea de los lectores, de los televidentes, de los usuarios o de los radioescuchas, ¿no? Un abanico
que comiencen a explicar, continúen en justificar, siguen en compartir y terminen en comprender. ¿Cuál es el papel de los periodistas? ¿Qué deben hacer los periodistas ante los actos, ante las noticias? ¿Deben explicarlas solamente? ¿Deben justificar determinadas acciones, ya sea de los personajes públicos? ¿Están obligados a compartir, a comprender el motivo que lleva a tal o cual político a decir algo? ¿Deben mostrar su postura? ¿Deben obligatoriamente compartir lo que dicen? Es un poco la pregunta que les dejo a ustedes al final de esta exposición. Muchas gracias.